bienvenidos nuevamente a nuestro Facebook Live semanal. Estamos aquí con The Cruz Law Office. Para los que no saben quiénes somos una oficina de abogados de inmigración y defensa penal que está ubicado en California, San Diego, y tenemos también una oficina en Oceanside. Aquí abajo les va a aparecer la información de nuestras direcciones, de las dos oficinas que tenemos aquí en esta área, e igualmente el teléfono 619-717-2233 para que hagan sus llamadas para consultas gratuitas en persona aquí en la oficina con el abogado Narciso Cruz, a quien le damos la bienvenida. Hola Laura, y también estamos con Bacon, la mascota de la oficina de The Cruz Law Office. Bueno Laura, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Es un tema que es súper polémico, que ahora pues ha estado en las noticias recientemente, que muchas personas nunca habían escuchado acerca de esto y ni creían que podría pasar, porque realmente es algo, por decirlo así, relativamente nuevo en los medios de comunicación, y tiene que ver con la pérdida de la ciudadanía, o también como se le conoce a este proceso, desnaturalización. Es una palabra un poquito compleja, al igual que como lo es también este caso. Y Narciso, yo quiero que tú nos cuentes un poquito de este tema, porque es bastante nuevo y muchas personas están como que no tenían ni idea que se podían perder la ciudadanía, y entre esos me incluyo yo. No creía que esto podría pasar. Claro que sí, Laura. Bueno, esto no es algo nuevo. Les voy a decir honestamente. Laura, tú ya sabes que esto, que perder la ciudadanía siempre ha sido posible. Como normalmente en el pasado una persona puede perder la ciudadanía, normalmente si acaso se hace miembro de otro país o se hace más que nada parte de un ejército de un país que está contra los Estados Unidos, o comete un acto criminal contra los Estados Unidos, por ejemplo, espía, o pues correr por presidente y agarrar ayuda por los rusos, cosas así. Como traicionar a la patria, pues, como traicionar a tu país. Sí, eso es un acto un acto que realmente debe una persona perder su ciudadanía. Claro, yo me refería a que es como relativamente nuevo, es porque hace mucho tiempo no se oía hablar de ese tema, por ejemplo, como en la Segunda Guerra Mundial, digamos que en esa época sí era muy común. Hoy en día es como, o sea, es muy raro escuchar de ese tema. Laura, el presidente de los Estados Unidos anunció que iba a hacer un programa nuevo, un equipo nuevo para quitarle la ciudadanía a ciertas gentes, y lo anunció el 4 de julio de este año. Más que nada el día de la independencia de este país. Sí. Lo que quiere hacer el presidente es quitarle la ciudadanía a cierta gente que supuestamente cometió fraude en agarrar la residencia, la ciudadanía, que cometió fraude por identificarse como otra persona que realmente no merecía este beneficio, que realmente tuviera deportaciones anteriores, que tenía otros temas relacionados a descalificarlo para la ciudadanía. Por ejemplo, no tenía el requisito del buen carácter moral cuando se hizo ciudadano americano, etcétera, etcétera. Entonces, el presidente anunció que va a usar la Oficina de Inmigración, USCIS, United States Citizenship and Immigration Services, USCIS, como se conoce en inglés por sus siglas. Lo va a usar los recursos de esa oficina, y sabes cómo esa oficina pues más que nada colecta sus fondos para poder tener las luces abiertas, las puertas abiertas. Me imagino con lo que pagamos nosotros, las aplicaciones que son bien costosas. O sea, sí, entonces esa oficina más que nada es la manera que esa oficina funciona es por el dinero que la persona paga por tarifas para la ciudadanía, para la residencia, para la petición familiares, para un permiso de trabajo. ¿Las visas también que se pagan? Las visas, ciertas visas, es correcto, Laura. Pero sí, esa oficina corre bajo los recursos de la gente que mete peticiones para beneficiar acerca de temas de inmigración. El presidente Trump va a quitar ciertos recursos para abrir una oficina especial con oficiales de inmigraciones y abogados en Los Ángeles para quitarle la ciudadanía a cierta gente que aplicó. Esta oficina dicen que es a partir del 2019 que empezaría a funcionar, ¿correcto? Correcto, Laura, y realmente esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una oficina que realmente no es tan efectivo en hacer las cosas como lo debe de hacer. Ya sabes, Laura, ahorita gente está esperando para hacerse ciudadano. Nosotros en esta oficina tenemos casos que han demorado 2 años para que una persona pueda agarrar su ciudadanía. Le dan la entrevista y después le dicen, bueno, tenemos que hacer unos chequeos de tu background, de tu persona, y te vamos a decir en un futuro. Y lleva tiempo y tiempo, y esta
este proceso está tomando mucho tiempo para agarrar una cita de la ciudadanía. Normalmente debe de tomar 6 meses aquí en esta jurisdicción que estamos en San Diego, pero ahorita está tomando más y más tiempo, Laura. Y ahora estamos hablando de quitarle los recursos a esta oficina que ya tiene, pues, y tiene muchos casos pendientes, y agregar una arma de enforzar leyes que realmente necesitamos que enforzar, Laura. ¿Eso es un problema? Esa es una pregunta que yo te decía, o sea, ¿es realmente necesario todo este tema de gastar dinero y gastar tiempo y recursos y poner personal y una oficina dedicada solamente a buscar personas para quitarles la ciudadanía? Bueno, Laura, tú ya sabes que nosotros enforzamos leyes aquí en este país como una respuesta a un problema que tenemos. Y entonces la pregunta ¿es necesario realmente hacer esto? Esto es un problema, una epidemia, es algo que está pasando. Gente está siendo ciudadano fraudulentamente y debemos hacer esto, quitarles, ¿es un problema? No, absolutamente no. Bueno, en la mente de cierta gente sí es problema. En la mente de gente que tiene el oído del presidente y el presidente aún, esa persona es un problema, pero para todo el mundo no es. Ahora el tema aquí es que toda inmigración es para atacar. No importa que seas inmigrante y seas un criminal, inmigrante indocumentado, pero ahora inmigrante y tener un estatus legal. Ahora te estamos atacando a ti para ir por ti. Realmente es algo tremendo que está haciendo esta administración. Pero Laura, hay que ir al tema que vamos a desarrollar esta plática. Bueno, sí tenemos una cantidad de tópicos para hablar de este tema y, por ejemplo, hay unas estadísticas que les quiero dar que me llamaron la atención, que encontré, y se dice que, por ejemplo, desde el año 2009 hasta el 2016 hubo un 16% de estos casos, que es un margen muy pequeño. Y se dice que desde el 2017 hasta ahora se han metido un 45% de casos para tratar de quitarle la ciudadanía a una persona. Y también se habla de un caso que se llevó a cabo este año, que más adelante les voy a mostrar un poquito de imágenes allí, que salió este caso de una persona de la India que mintió cuando aplicó con el formulario N400, eso. Correcto, el formulario famoso para hacerse ciudadano americano es la N400. La gente que se ha hecho ciudadano americano sabe de ese formulario. Es un formulario que anteriormente era de ciertas páginas, pero durante la presidencia de Obama se agregó muchas más páginas, y ahorita este formulario tiene muchas preguntas detalladas. ¿Y qué pasó con este formulario y esta persona de la India? Mira, entonces les cuento que a principios de este año un juez revocó la ciudadanía de un hombre que nació en la India, que se llamaba Baljinder Singh, y después que las autoridades federales pues lo acusaron de utilizar un alias para evitar la deportación. Entonces las autoridades dijeron que Singh usó un nombre diferente cuando llegó a Estados Unidos en el año 1991 y se ordenó su deportación al año siguiente, y un mes más tarde esta persona solicita el asilo utilizando el nombre verdadero y obtuvo una tarjeta de Green Card a través del matrimonio, y eso utilizando su nombre verdadero. O sea, él antes había aplicado con un nombre que se había inventado y le negaron su petición, lo pusieron en proceso de deportación, y un año después el señor se casa y utiliza su nombre verdadero y ajusta su estatus y se vuelve ciudadano. Y este año a esta persona le quitan la ciudadanía porque se descubrió todo el fraude que había cometido en la década de los 90, que incluso ya, o sea, mira, ya son más de 20 años que cometió este fraude, y esta persona pierde su ciudadanía este año por eso. Claro que sí, Laura, es algo muy Es una tremendo. investigación fuerte, porque para encontrar un fraude de tantos años, imagínate cómo hacen para ir a buscar atrás 20 años del pasado de una persona y darse cuenta que estaba mintiendo. Correcto, y Laura, esto tiene que ver también con la tecnología que tenemos actualmente. Y realmente lo que está pasando hoy en día es que el gobierno está viendo los archivos de los 1990s, en la época donde no había documentos digitales y podían comparar huellas digitales de una persona a huellas que existían en los 1990, que quizás estaban en un archivo de otra persona guardado en una estación de policía o en otro lugar donde no está tan accesible al oficial de inmigración, quien le está dando un beneficio migratorio a una persona que quiere y pide por ese beneficio migratorio. Y como bien decíamos, Narciso, este tema de la desnaturalización o quitar la ciudadanía de una persona es algo que se daba mucho en la primera mitad del siglo XX, en la época, por ejemplo, de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, cuando se le quitaba la ciudadanía a personas que eran
que eran condenadas por crímenes de guerra, por ejemplo, o personas que eran condenadas de haber sido nazis, o personas que estaban cooperando con el comunismo. Ese tipo de personas se les llevaba a este punto, a esto como un castigo. Entonces era más como una herramienta política que se utilizaba en esa época. Y desde la mitad del siglo XX hasta hoy en día, pues son casos bastante difíciles de encontrar. Entonces la historia sí nos dice que hubo mucho anteriormente, pero ahorita se está como volviendo a revivir eso, lo cual nos hace como sentir un poco de miedo porque es algo que no se veía desde esa época. Entonces, es correcto. Se asusta uno un poco. Y la razón por qué no se ve desde esta época es porque los recursos para hacer esto es de grandemente, y para quitarle a alguien a la ciudadanía tenemos que ir a un tribunal y tenemos que ponerlo enfrente de ese tribunal. Un juez federal lo tiene que ver, el gobierno tiene un montón de evidencia que presentar y también un mandado de enseñar que esta persona cometió fraude. Ese mandado es muy grande y es un requisito muy alto para el gobierno, y entonces para gastar esos recursos el gobierno realmente no persigue estos casos. Por ejemplo, miren que hay un caso, les voy a contar, en 1981 el gobierno le quitó la ciudadanía a un señor que se llamaba Feodor Fedorenko, que había trabajado como guardia en un campo de exterminio en Polonia antes de huir a Estados Unidos y obtener ilegalmente la ciudadanía al omitir que había pertenecido a los nazis. Entonces a esta persona se le desnaturalizó, se le deportó a la Unión Soviética en ese entonces, en 1981, y esta persona fue ejecutada como criminal de guerra. Entonces imagínate, o sea, en esos casos yo pienso que es completamente distinto, pero ya ahorita lo que estamos hablando con Trump no es personas que realmente hayan cometido, no sé, terrorismo o crímenes de guerra o cosas que realmente ameritan, sino que estamos hablando incluso, no sé, de personas que hayan cometido fraude, pero bueno, realmente esto amerita invertir dinero y tiempo y recursos en un sistema de inmigración que está tan estancado y tan atrasado, y que ahí ya como que, o sea, está completamente hasta el tope, y que las demoras están cada vez peor. O sea, pienso que es bastante inútil lo que se haría allí, es como gastar el dinero simplemente por seguir una retórica anti-inmigrante. Claro que sí, Laura, y es eso, estamos de acuerdo 100% en eso. Y claro que sí, eso es una locura, una tontería, pero aún estamos aquí, y pues el gobierno quiere meter estos casos adentro de las cortes federales. Y hablando de cortes federales, Laura, quiero hablar un poco del proceso de cómo se desarrolla. Sí, cuéntanos un poco, porque eso... Cómo el fiscal de los Estados Unidos, que está representando the U.S. Attorney's Office, y los asistentes de esa fiscal van a tener que presentar un caso federal en frente de un juez federal, llamar a la persona a quien están acusando de cometer fraude o crimen en obtener su ciudadanía, y ponerlos a riesgo de tener este castigo. Y entonces ellos tienen que presentar ese caso en frente de esa corte federal. Y aquí en este tema es un proceso donde la persona tiene derecho a defenderse, tiene derecho de pedirle al gobierno la evidencia que ellos tienen acerca de pues este supuestamente fraude que ellos tienen, y la evidencia normalmente pertenece en el archivo llamado Alien File, más que nada el archivo del extranjero. Toda esa evidencia, todo ese archivo ahora va a estar disponible para la persona para que se pueda defender en estos casos civiles. Claro que sí van a ser civiles, pero obviamente yo he visto casos donde unos temas se convierten en